Amigas, amigos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes y meditar la palabra, este tema de la fe, tomando en cuenta que el amor es el atributo más grande de Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Pues en Hebreos mismos capítulo 11 verso 1 al 2 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, y tomar en cuenta que por la fe alcanzaron un buen testimonio los antepasados. Si nosotros queremos alcanzar un buen testimonio, también necesitamos la fe. Pero hay que tomar en cuenta que hay muchas clases de fe en este mundo. Porque unos creen de una manera y otros de otra manera, y hasta tienen una clase de fe en distintas cosas. Pero aquí vamos a hablar de la fe de Jesucristo. Y sin esa fe es imposible agradar a Dios. Por esa fe alcanzaron gran testimonio los antepasados. Hebreos capítulo 12, verso 2 también dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pues debemos poner nuestros ojos en Jesucristo si queremos recibir y tener esa misma fe de Jesucristo. Si ponemos nuestros ojos en las religiones y en las denominaciones, pues hasta ese nivel llegaremos. Pero si ponemos nuestros ojos en Jesús, llegaremos a ese nivel. Por eso la palabra de Dios dice también que los apóstoles, todos los que le seguían a Jesús en el tiempo de Jesús, le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Jesús les dijo, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, quítate, y se plantaría en el mar. ¿Qué es lo que necesitamos para que nuestra fe crezca? Un poco de fe, pero un poco de fe puesto en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. No debemos poner nuestros ojos en hombres terrenales, maestros terrenales, sino nuestros ojos en Jesús para que aumente nuestra fe. En Jesús y en la doctrina verdadera, porque la fe es por el oír, pero el oír, palabra de Dios, según Romanos capítulo 10, verso 17. Y tomar en cuenta también que si queremos que nuestra fe crezca, estamos con nuestro Dios Todopoderoso, quien hará que nuestra fe crezca. Dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante esa fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por la fe de Jesús, si tenemos esa fe, somos guardados por Dios para alcanzar esa salvación que está guardada en el tiempo postrero. En lo cual dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El que sabe que si es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas, es Dios. Dios sabe cuándo tenemos que atravesar una prueba. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Él es el joyero, nosotros somos esas preciosas joyas. Solo el maestro sabe cuándo necesitamos ser probados, cuándo necesitamos una prueba. Por eso dice, para que sometida a prueba vuestra fe, si decimos tener fe como un grano de mostaza, el Señor va a probar nuestra fe. Nuestra fe en Él, que es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero el oro, se prueba con fuego. Nuestra fe sea hallada
en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Jesús quiere venir y que en sus hijos e hijas haya esa fe. Por eso Jesús cuando dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en el mundo? El Señor quiere venir y hallar esa fe en sus hijos y en sus hijas. Dice que Él por eso nos prueba. ¿A quién amáis? Dice, sin haberle visto. ¿En quién creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? De esa manera obtendremos la salvación de nuestras almas. Por la fe alcanzaremos buen testimonio. Esa fe debe ser probada por nuestro Dios. Tenemos que tomar en cuenta que esa fe debe ser probada. Por eso Hebreos capítulo 12, verso 5 en adelante dice que se han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. De esta manera también el Señor nos va a probar y va a hacer que esa fe en nosotros crezca. Pero es necesario que entendamos que el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportamos la disciplina, Él nos trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no ha disciplinado? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos los hijos de Dios han sido participantes, entonces dice que seríamos unos bastardos y no hijos. Necesitamos comprender esto para estar dispuestos de las manos de Dios. Señor mío, haz lo que tú quieras conmigo. Hay que tener mucho cuidado, porque muchos estamos huyendo de la disciplina de Dios y menospreciando la disciplina de Dios. ¿De qué forma menospreciamos la disciplina de Dios? Cuando Él nos trae una prueba, una enfermedad, y nosotros no esperamos en Él, sino que corremos al mundo, corremos a la ciencia, para que la ciencia y el mundo, los médicos del mundo, solucionen nuestros problemas. Cuando la palabra nos enseña que para que nuestra fe crezca, es necesario, como lo dijo Job, claramente lo expresó: aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la venda. Él hiere y sus manos curan. Asimismo lo dijo. Eso está en Job capítulo 5, versículo 19. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Así es, el Señor nos va a permitir muchas veces que enfermemos o atravesemos diferentes pruebas, pero es necesario que nosotros esperemos en Él. Él hace la llaga, Él mismo tiene que encargarse en vendar. Él pone la enfermedad, Él mismo tiene que curarla. De esta manera nuestra fe va a ir aumentando cada vez más y más en Él. Cuando veamos su mano que está actuando en nuestras vidas. La palabra de Dios asimismo lo dice claramente. Proverbios capítulo 3, verso 11 al 12 dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Así Dios nos ama, no quiere que nuestras almas se pierdan, quiere que seamos hijos obedientes, ejemplo de hijos, como lo he dicho, de tal palo, tal astilla. Y por eso el Señor nos da una mano para que podamos tener una fe tan preciosa como la tuvo Jesús y como la tuvieron los apóstoles. Pero es necesario que no huyamos de las disciplinas.
La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1, verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, el Señor dice, entonces voy a probarle. Ahí entra también Satanás. Satanás le dice a Dios, hey Dios, este dice que te ama y que tiene fe en ti, permíteme probarle. Dios dice, anda, pruébale. Es lo que hizo con Job. Y ahora también lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Ahí es donde que el diablo tiene que reconocer quiénes somos. Y ahí es cuando nosotros también reconocemos quiénes somos. Y ahí es cuando los demás también reconocen quiénes somos. Si somos hombres de fe o somos unos tibios que estamos para confiar al mismo tiempo en Dios y al mismo tiempo en la ciencia, en la medicina del mundo, en los médicos del mundo. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 9 dice, bástate mi gracia, le dijo Dios a Pablo, porque Pablo también estaba enfermo. 3 veces dice que él rogó al Señor. Entiendo que estas 3 veces, estas 3 oraciones fueron de esta manera. Hace mucho tiempo él oró, Señor, estoy con esta enfermedad, por favor, tú eres el Dios Todopoderoso, que hiciste los cielos y la tierra, y cómo obraste en mi vida, y cómo tus manos curan cuando oramos y ponemos las manos sobre los enfermos. Señor, así mismo quiero que tú me sanes, porque tú eres el que sanas, y así mismo debes de sanarme. Pero el Señor retardó su promesa, no le sanó. Él, esperanzado que le sane, soportando tal vez dolores, soportando tristezas con su enfermedad, pero esperando en Dios, no acudiendo a médicos, no acudiendo a la ciencia, no acudiendo a medicina ni natural en ese entonces. Se esperaba él en él. Pero 3 veces ocurrió esto. Cada vez que oraba, él esperaba pacientemente y nada. Pero a la 3ª vez dice que el Señor le respondió, le dijo, bástate con mi gracia. La gracia, ¿cuál gracia? La salvación que tienes, esa calidad de persona que eres. Has alcanzado santidad, has alcanzado fe, has alcanzado que sea ser el instrumento precioso en mis manos. Has alcanzado un buen testimonio por la fe. Bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí en esa enfermedad es donde que tú alcanzas santidad. En esa enfermedad es donde que tú alcanzas esa fe maravillosa que tienes y esa confianza y esperanza en mí. Y es en esa enfermedad donde que tú tienes ese poder para predicar. Eso lo dijo Dios, lo dijo a Pablo. Y dice Santiago capítulo 5, verso 14 a 15, que el ministerio de la sanidad ha sido dado nada más y nada menos que a la iglesia. A la iglesia. Y los que creen en Dios deben acudir a los ancianos de la iglesia de Jesús. No estoy hablando de las religiones ni de las denominaciones, porque ellos practican otra clase de fe, no la fe de Jesús y de los apóstoles. Deben los que creen acudir a los verdaderos ancianos que tienen esa fe de Cristo. Por eso dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite. Y dice, y que la oración de fe sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Sí, es que las enfermedades muchas veces vienen a nuestras vidas a manera de disciplinas y pruebas. Muchas veces por disciplina, porque estoy andando un poco mal en los caminos de Dios. Y muchas veces por prueba, porque el Señor quiere perfeccionar nuestra fe. Así es que debemos acudir a los ancianos. Y si no hay ancianos, debemos esperar que Él sea el que nos sane, como lo esperó Job. Ahí en ceniza, no se ve en toda la escritura que Job anduvo buscando médicos o se anduvo aplicando medicinas. Él estuvo esperando ahí humillado en ceniza.
Y dijo, Él dio la vida, Él la quitará. Él mismo dijo, Él puso la enfermedad, Él mismo la quitará. La palabra de Dios dice también en 2 de Corintios 7:14, por eso dice esto, que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, eso es lo que quiere Dios en la enfermedad, que nos humillemos y busquemos su rostro. Pero están cometiendo error muchas personas y aún siendo creyentes. No se están convirtiendo, no se están humillando, no están invocando, no están buscando el rostro de Dios, sino que están buscando el rostro de los médicos de este mundo, de la medicina de este mundo. Eso no les va a llevar a que su fe aumente, no les va a llevar a que el fin de su esperanza sea un buen resultado de alcanzar la santidad. Eso lo que va a lograr es que ustedes se mantengan tibios y de que ustedes no alcancen esa fe tan preciosa como la tuvo Jesús y la tuvieron los apóstoles. Por eso aquí recomienda que si cuando estamos enfermos nos humillemos, invoquemos, oremos, busquemos el rostro de Dios y nos convertamos de nuestros malos caminos, porque cuando nos vienen enfermedades es el precioso momento donde que el poder de Dios puede ser aumentado en nosotros, donde que la fe puede aumentar en nosotros, donde que nuestro carácter cambie, nuestras vidas cambien, donde que Dios obre. Entonces si nos humillamos, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tomar en cuenta que el perdón de los pecados que Dios hace, el perdón significa liberación. Si nosotros hemos caído en un vicio o un mal hábito pecaminoso y no podemos salir de ahí, el Señor nos da una ayudadita, nos manda esa disciplina, nos manda esa reprensión, nos manda esa enfermedad. Y si en esa enfermedad nos esperamos solo en Dios, Él nos sana, nos libertará del pecado, de esa esclavitud pecaminosa. Nos dará poder para no volver nunca más a caer. Y también nos va a sanar nuestro cuerpo. ¡Qué maravillosa palabra de Dios! De esta forma aumentará nuestra fe. Por eso Isaías capítulo 30, verso 15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo será vuestra salvación. Inquietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero este pueblo, dice, no quiere oír, sino que oran a Dios y van corriendo a los médicos a buscar la medicina del mundo, la medicina natural, qué agüita tomarse, qué remedio tomarse, y andan averiguando por todos lados, cuando el Señor quiere simplemente que nos convertamos de nuestros malos caminos y esperemos en Él. Él nos viene, nos perdona, nos limpia de toda maldad, nos liberta de la esclavitud pecaminosa y nos sana. Bendito sea el nombre de Dios, que Dios bendiga cada vida de ustedes y de esta manera su fe aumente.